Qué feo, la gente le toca lo... Es el barril de vino más grande del mundo. Que venga el príncipe a rescatarla, que venga... Amigos, cuando escuché el nombre de esta ciudad, me acordé enseguida del protagonista de Breaking Bad. Tiene un castillo en ruinas y tiene un funicular que sube 500 metros hasta la cima de una montaña. Avanti Heidelberg. Señores pasajeros, bienvenidos a bordo de Antonio por Viajes. Ajusten sus cinturones que vamos a aterrizar. En la estación central de Frankfurt nos vamos a Heidelberg. Este informante, un crack, nos dio pero todo el detalle, cómo sacar el billete, la hora, el andén. Buenísimo. Ahora estamos en el metro que nos lleva desde la estación de tren al casco histórico de Heidelberg. Río Neckar atraviesa la ciudad. Bueno, la vieja armería está convertida ahora en un campus universitario y comedor. El viejo puente de Carlos Teodoro, uniendo las dos orillas de la ciudad. Aunque donde estamos nosotros es donde está la parte más urbanizada. Volvieron los chinos. Atención, que ahora están de vuelta copando todos los destinos turísticos. A esta marca llegó en febrero de 1784 el nivel del río. Qué feo, la gente le toca los genitales al mono. Simplemente detalles. Bien chiquititos aquí al lado hay dos ratoncitos. Es para la buena suerte, obviamente. Qué bien restaurados y conservados que están estos edificios, ¿eh? Preciosos. La iglesia del Santo Espíritu protestante, en cuanto a ornamentación, las iglesias protestantes son más austeras, son más simples que las católicas, pero tiene un órgano impresionante, debe tener unos 10 metros de altura aproximadamente. Una comida bien típica de acá de la zona, el Currywurst. Es una salchicha con papas, 10 euros. Y llegamos a la Plaza de Marcos con el ayuntamiento. Enseguida de la de Marcos, la Plaza de Karlsplatz. Desde aquí ya se empieza a divisar el castillo de Heidelberg, que está parcialmente en ruinas. Estación de partida desde el centro de la ciudad de Heidelberg para subir 524 metros, que es lo que tiene la montaña Königsstuhl, con una parada intermedia en el castillo de Heidelberg. Y viene llegando el funicular, que es parcialmente un túnel, por lo menos en el inicio, lo más arriba que se pueda. Ya llegamos al castillo, menos de un minuto. Y entramos ahora a la parte que todavía se conserva. Me refiero que se conserva en buen estado, porque más de la mitad creo que está en ruinas y no hay intenciones, me parece, de restaurarlo. Adentro hay un restaurante que en algún momento estuvo en la guía Michelin. Para tener idea del grosor de la muralla, observen, y no es el final.
sector, el Museo de la Farmacia. Así era, se supone, una farmacia no hace muchos siglos atrás, quizás 2. Que venga el príncipe a rescatarla, que venga. ¡Wow! Eran auténticas, ¿eh? Esas no eran de utilería, ¿eh? 2 palomas adentro. Miren el tamaño de este tonel. No me da el cuadro. El tonel de Heidelberg es el barril de vino más grande del mundo. Tiene 7 metros de diámetro por 8,5 metros de largo. Fue construido en 1751 y tiene capacidad para 220.000 litros. Miren lo que son las dimensiones. Tremendo. Mirá a Andrea ahí. Andrea queriendo probar el vino del tonel. ¡Wow! Está en la llave. Miren lo que es esto. La altura de este tonel. Por favor. Al lado del que está abajo, este tonel es la mitad casi. En el patio central del castillo tenía este reloj solar. Hacemos el segundo tramo desde el castillo hasta una estación intermedia donde desde allí y a la cima iremos en el vagón original del funicular. Este tramo tiene un vagón histórico, no sé de qué año. El primer tramo se inauguró en 1890, el segundo en 1907. Este que vamos a comenzar ahora, 1907. Por supuesto, ha sido reparada, modernizada, etc. Y el ángulo de la pendiente máxima es de 43 grados. Realmente súper empinado. Bien antiguo, ¿no? Bien vintage este tramo. Totalmente de madera. En este caso voy muy pegado a la conductora del funicular. Funicular, en el medio exactamente del tramo, tiene este desvío para que el que suba y el que baje pasen por carriles distintos. Acá arrancó. Este es el motor que tira, que propulsa los 2 vagoncitos. Muy común esto de llevarte un recuerdito, que lo haces poniendo una moneda de 5 centavos de euro, que es donde se va a, entre comillas, imprimir una de las 3 imágenes que está ahí. La moneda de 5 centavos que ha quedado impresa con el motivo que elegimos ahora nosotros. La ciudad de Heidelberg. A sus pies, en la cima de la montaña, lo que está es este hotel 4 estrellas, establecido en 1814. Más de 2 siglos tiene ya este hotel acá arriba. ¡Wow! Él va a comenzar la bajada
por un sendero especial para bicicletas. ¡Wow! Good luck. Otro que va rumbo al sendero. Aquí comienza el sendero para bicicletas, para bajar. Mountain bike. Creo que demora 30 minutos en llegar al centro de la ciudad de Heidelberg. ¿Algo para tomar? Please mind the gap when leaving the vehicle. Ups. Peatonal de Heidelberg. Y esto es una charcutería, como no podía ser de otra manera. Todo tipo de chacinados, pancetas, fiambres, salchichas, lo que quieran. Heidelberg también es conocida por su universidad. También aquí hay algún movimiento pro-palestino. Se escucharán los campanazos. Parecen casi reales. Está buenísimos, muy bien hechos. ¡Selfie! Y el cachorro este sale 400 euros. La nueva onda, señores. Collar de perro con luz. Ahí lo tienen. No se olviden de suscribirse a mi canal, es totalmente gratis, y activen la campanita para que les avise la publicación de mis próximos videos. Muchas gracias.